Esta historia nos la manda Eduardo, de Coacalco. Esta historia ocurrió cuando él era muy pequeño. Eran 3 hermanos, y él era el hermano del medio, ¿ok? Tenía una hermana mayor y tenía un hermanito, una hermanita más pequeña. O sea, él era el varón y era el del medio, ¿ok? Bueno. Ellos vivían en el cerro, ¿ok? En un lugar algo alejado de la ciudad. Vivían en una casa, y en esta casa estaba cerca del barranco. Estaba hablando que no estaba tan cerca, estaba a 50, 100 metros más o menos, pero estaba relativamente cerca. O sea, tú podías caminar y te asomabas al barranco. En todos los que son los lugares con cerros, montañosos, boscosos y muy altos, la gente suele contar muchas historias de brujas, de duendes, de ovnis y de aliens. Pero él dice que en ese momento él jamás había visto nada extraño. Los vecinos contaban historias de las famosas bolas de fuego que son brujas, contaban historias de los duendes, de los chaneques, de los aluches que se robaban a los bebés, contaban las historias de que un hombre extraño muy alto se aparecía en el bosque, se aparecía en el cerro, pero realmente a él nunca se le había aparecido nada, ni a él ni a ninguno de su familia. Esta noche pasó algo que cambió su vida para siempre. Resulta que nuestro compa Eduardo, ellos dormían los 3 en un mismo cuarto. Los 3 se fueron a dormir, estaban todos dormidos, y dice Eduardo que en el cerro, en el bosque, siempre se escuchan ruidos, animales acechando, a veces escucha algo que se mueve entre los árboles, entre la hierba, el viento, pero es normal. Pero ese día el ruido era muy diferente. Él describe que escuchaba a alguien afuera corriendo alrededor de la casa. Curiosamente, se escuchaba el ruido, iba, regresaba, como si estuviera haciendo círculos afuera de la casa. Entonces, le llamó mucho la atención. Dice que corría, iba y regresaba, pero que corría a gran velocidad. Entonces se asustó y despertó a su hermana mayor. Dijo: oye, ¿escuchas eso? Entonces la hermana dice: sí lo escucho. Alguien está corriendo alrededor de la casa. Entonces dije: hay que avisarle a papá. Y él dijo, y la hermana mayor dijo: no, espérate. No vaya a ser que le avisemos y no sea nada. Así que vamos a ver qué es. La hermana mayor comenta, o sea, le comentó a él que el ruido de hecho no era de alguien corriendo, sino que se escuchaban varias personas corriendo. Dice la hermana mayor que en ese momento le dijo: ¿sabes qué? Yo escucho como 3 personas. O sea, son varios los que están corriendo alrededor de la casa. Entonces, fue la hermana mayor, se acercó a la ventana. En el momento que se acercó a la ventana para abrir la cortina, dejaron de correr. La hermana abre las cortinas y ve algo en la ventana, viendo hacia adentro, solamente separado por el vidrio de la ventana, mirándole y saludándole, haciéndole así. Describe Eduardo que cuando eso sucedió, se cagaron de miedo. La hermana se quedó paralizada. Él se quedó paralizado. Ni siquiera pudieron gritar, moverse, correr, nada. Paralizados del miedo. La hermana fue la que se llevó la peor parte, porque literalmente estaba el vidrio, solamente estaban separados. Era rostro de esa cosa con ella. ¿Qué era esa cosa? Ahorita voy a eso. No era humano, ¿ok? Para su buena o mala suerte, en ese instante que ellos estaban paralizados y esa cosa los está... Es que literalmente decían, nos estaba saludando, nos decía así como hola. En ese instante, la más pequeñita se despierta. Y al abrir los ojos,
lo primero que ve es una cosa humanoide, no humana, en la ventana, y pega el grito. Brutal, un grito que dicen que probablemente despertó a todo el pinche cerro. ¿Ok? El grito de la hermana fue tan fuerte que los dos como que rompieron el shock y empezaron a como, sí, papá, empezaron a gritar el nombre del papá. Papá, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí. Rápido el papá agarró algo, trató de salir a ver, hay alguien en la casa, hay alguien afuera. Prendieron las luces, todo. Eduardo fue el que fue a buscar al papá. La hermana mayor fue la que se quedó ahí. ¿Cómo se llama? Y ahí quedó. A la mañana siguiente, en ese momento, a la mañana siguiente, estuvieron comentando qué era lo que habían visto, qué era lo que habían vivido, qué había tocado la puerta. Y ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poquito más extraña. Eduardo platica que estaba platicando, que conversaba con su hermana mayor y con su hermanita más pequeña. Y curiosamente, los tres vieron algo completamente diferente. ¿A qué me refiero con esto? Eduardo describe que la cosa que él vio le parecía a él un humano, pero con la cara deforme. Un humano con el cuerpo desnudo y con la cara como si fuera un animal deforme. Lo describe como un zorro, como un coyote, ¿sí? Cuerpo de humano, cara de animal. ¿Ok? La hermana más chica lo describe como un demonio. Dice que lo que vio en la ventana ni siquiera tenía piel humana, sino era como una criatura con piel como reptil y que tenía cuernos. ¿Ok? Lo cual era muy extraño. Pero la hermana mayor, que era la hermana más, la que la tuvo de cerca y que probablemente fue la que vio de cerca a la criatura, y pasó más tiempo y sabía algo que ahorita les voy a decir que es importante en esta historia. Dice que ella lo describe literalmente como la clásica aparición de los grises. Humanoide, largo, extremidades largas, piernas largas, cara redonda, ojos negros muy profundos, calvo, muy alto. Y ella dice que cuando la pequeñita y Eduardo fueron corriendo a avisar a los padres, esa cosa, esa entidad, ese alien, ese skinwalker, ese lo que sea que hayan visto, le golpeó, tenía garras, le golpeó con el dedo la ventana, tuc, le volvió a decir adiós y se fue, literalmente así lo describe, flotando y volando, y se fue perdiendo en el cielo, hasta que no lo volvió a ver. Eso se convirtió en una típica historia que se cuenta en fiestas, que se cuenta cuando alguien saca las historias de terror. Se volvió un chiste, se volvió una broma. Por la descripción, muchas veces ella contó la historia. Alguien alguna vez hizo alguna broma de que seguramente viste al señor Burns por aquel capítulo de Los Simpson, el señor Burns que parece como un alienígena, y nadie la tomaba en serio. Ya era la broma de, ¿te acuerdas cuando ella vio al señor Burns? Todos se reían en las cenas familiares, bla, 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 bla. El detalle está en que cuenta Eduardo que su hermana realmente quedó muy afectada por eso. La más pequeña lo olvidó, él lo olvidó, lo cuenta como historias de terror, pero su hermana mayor, que era la que vivía, la que le tocó verlo más de cerca, casi de frente, y vio realmente cómo era, y que dice que le tocó la ventana y que incluso se fue volando, ella se quedó muy traumada con eso. Ella en las noches sueña que esa cosa la persigue, sueña que la viene a visitar de nuevo, sueña que ya adulta, ella ya está casada, tiene su hija, está casada y todo, le tocan a su ventana. Hay noches que no quiere abrir la ventana, hay noches que sí las abre en el sueño, y cuando las abre ahí está esa cosa nuevamente y ella está muy aterrada. Fue un impacto tan grande que incluso comenta que le han dicho que tiene que ir a terapia, que quedó ese estilo de estrés postraumático. Entonces es algo muy, muy aterrador para ella. Lo que a mí personalmente me llama mucho de esta historia
es el hecho de que los tres hayan visto algo completamente diferente, lo cual es muy curioso, lo cual es muy peculiar. Yo nunca había escuchado algo parecido. Normalmente uno lo ve y los demás no lo ven, o los tres lo ven y lo que ven es idéntico, muy parecido, pero estamos hablando de tres personas que vieron la misma cosa, pero las tres personas vieron algo completamente distinto. Entonces me llamó mucho la atención, muy peliculesco, muy interesante, y creo que es una gran historia. Ángel es venezolano. Ángel es venezolano, pero vino a México hace un par de años de manera inadecuada, si ustedes me entienden. ¿Ok? Él trabaja para una empresa, para una buena empresa, pero tuvo unos detalles con su documentación y como no quería perder la oportunidad con su trabajo, decidió venir a México, específicamente a la Ciudad de México, para estar en esa empresa. Como no pudieron arreglar su documentación, él dijo que él lo iba a solucionar y él terminó haciendo sus cosas raras, ustedes ya saben a qué me refiero, para poder ir a la Ciudad de México. A él económicamente, por lo que me cuenta, le va más o menos, así que él se podía dar hasta cierto grado el lujo de conseguirse un departamento en renta en la Ciudad de México, cerca del lugar donde él vivía. Obviamente, como él estaba de indocumentado, que era lo que le trataba de decir, ya lo dije, él siempre trataba de no llamar demasiado la atención de nadie. Él trataba de conseguir un departamento lo más cerca del lugar donde trabajaba, en Ciudad de México, y eventualmente, preguntando en muchos lugares, para la gente que sea de Ciudad de México, sobre todo un departamento, saben lo difícil que es conseguir, más si cuando es una zona de cierto nivel económico, logró encontrar un lugar que le parecía exageradamente, él lo describe como groseramente barato. Él le llamó mucho la atención cuando él pregunta sobre este lugar y le dicen, oye, ¿por qué este lugar está tan barato? Él dice que en broma, el casero, el que le estaba rentando el lugar, le dijo, es que espantan. Obviamente él no se lo tomó muy en serio, lo tomó a chiste, incluso dijo, capaz y si es verdad, no le voy a dar demasiada importancia. Él no quiere llamar demasiado la atención y dijo, voy a tomarlo, y tomó el departamento. Él toma el departamento, él es un hombre solitario, vive solo, no sale demasiado, le gustaba ver películas, él explica que le gusta mucho el cine, no tenía pareja, no tenía novia, estaba recién llegado, era nuevo, no tenía amigos, y dice que desde que llega al departamento se da cuenta que efectivamente pasaban cosas medio raras ahí. Nada del otro mundo, cosas demasiado clichés. Él decía que, por ejemplo, en la noche escuchaba ruidos, escuchaba murmullos, escuchaba susurros, y él decía que los susurros sonaban como con la voz de un hombre adulto, de un señor con una voz muy ronca. No le dio mucha importancia, era un buen departamento, estaba cerca de su trabajo, se acababa de venir a México, y él no iba a desaprovechar su gran oportunidad que tenía solamente por unos fantasmitas, ¿no? Él cuenta que fueron pasando los días y lo que era simplemente actividad fantasmal básica fue empeorando cada vez más. En la noche sentía que lo tocaban, que lo despertaban. Él se asustaba. Él decía que se iba a dormir y que entre sueño y despierto, su mamá de él, que no vivía en México, sino vivía en Venezuela, con la voz de su mamá lo hablaba y le decía, Ángel, despierta, y él se despertaba y en ese momento reaccionaba y decía, güey, si mi jefa no está aquí, ¿qué pedo? Siguió con lo mismo. Con el pasar de los días se empezó a dar cuenta que él se sentía muy cansado, él se sentía agotado, se sentía cansado, pero seguía con la chamba, no le prestó mucha atención. Fue un día que estaba viendo una película, él dice que estaba viendo una película de terror ese día, cuando escuchó por primera vez el sonido, él dice que son como las 2, 3 de la mañana, de unas canicas rodar por su cuarto. Él se sacó de pedo, no sabía si estaban sonando canicas en el cuarto de al lado o era el asunto este del fantasma, no le quería prestar demasiada atención, pero empieza a decir que a partir del sonido de las canicas, el cansancio que él sufría era muy fuerte y le pasaba un comportamiento extraño. Él decía que a las horas de trabajo él estaba agotadísimo, a veces se quedaba dormido en el trabajo y cuando tenía que ir a dormir no podía dormir.
a veces por los ruidos y a veces tenía insomnio, a veces tenía pesadillas. Entonces empieza a desatar este ciclo vicioso de que en la noche no puede descansar y que durante el día tampoco puede trabajar, y eso empieza a afectarle directamente en el trabajo. Él cuenta que en su cocina, donde él cocinaba, había una puerta que daba con lo que es como el cuarto de lavado, el cuarto donde estaba la lavadora, y él solía dejar una montaña de ropa en la puerta, en la mera puerta, o sea, en la cocina, no adentro del cuarto, sino en la cocina. Entonces él empieza a decir que siempre que estaba cocinando cerca de la estufa, él notaba de reojo que la montaña de ropa tomaba forma como de una silueta. Él cuenta que al principio no le dio mucha importancia, porque nos ha pasado a todos que cuando te despiertas a medianoche, ves la montaña de ropa que tienes y a la verga, un fantasma, güey, a la verga, solamente es ropa, güey. Bueno, él decía que él pensaba que de reojo era eso, él no había dormido bien, estaba teniendo problemas de insomnio y le asustaba. Obviamente, él volteaba y no había nada, solamente era la ropa. Pero entre más pasaban los días, él a veces dejaba la montaña de ropa ahí y veía que la ropa tomaba silueta de un niño. Él lo describe más o menos a esta imagen que les estoy poniendo ahí, un niño con los pelos desalineados y muy blanco, lo describe como muy pálido. La curiosidad le terminó ganando y empezó a preguntar a sus vecinos, les empezó a preguntar sobre el departamento. Él notaba que todos los vecinos siempre hablaban entre voces, discutían entre ellos, lo miraban raro cuando él entraba al departamento, y eventualmente decidió preguntarle a los vecinos que qué era lo que estaba, que qué había pasado ahí, porque le llamaba la atención de que el departamento era muy barato. Efectivamente, en ese departamento habían muerto 2 personas, con muchos años de diferencia. Hace 3 años, antes de que él llegara ahí, un niño se había ahogado con unas canicas, se había metido unas canicas jugando, agarró unas canicas, se las metió y se ahogó con las canicas. Pero muchos años antes, anterior a eso, había habido otro accidente de otro niño también, que se resbaló, igual con unas canicas, se cayó por las escaleras y se dio un golpe tan fuerte que se terminó matando, se terminó abriendo la cabeza o rompiendo la nuca y falleció. Entonces, a él le llamó mucho la atención. Ahí es cuando él dice que él de verdad empieza a asustarse, porque empieza a relacionar un niño, lo veo con una silueta, he escuchado sonidos de canicas, aquí algo raro está pasando, yo no estoy durmiendo bien, y lo empieza a compartir con sus compañeros de trabajo. En todos los trabajos siempre hay una morra que se cree bruja. Esto ya se los he dicho en todos lados. Siempre en los trabajos hay una morra que se cree bruja. Entonces, él le cuenta su historia a esta morra que está obsesionada con cosas de brujerías, con cosas de la ouija, con cosas de demonios. Y dice, a ver, descríbeme qué es lo que ves. Y él le dice, mira, es que yo veo como un niño, es como blanco, tiene los pelos desalineados. Le dice, sus ojos, ¿has visto sus ojos? Sus ojos son rojos, son amarillos, son brillantes, son normales. Le dice, no, nunca me he dado cuenta de sus ojos. Pero me dice, mira, por cómo lo describes, lo que hay en esa casa o en ese edificio no es un fantasma. Lo que te está atacando no es un fantasma, lo que te está atacando es un demonio. Obviamente este vato se sacó de pedo. La morra esta seguramente era la morra hippie hipster de la oficina. Ese güey no se lo toma muy en serio. Pero obviamente eso se quedó como un bichito, güey, en su cabeza. ¿De qué pedo? Se va a su casa, sigue teniendo problemas para dormir, pero él, ahora que ya sabe la historia, ahora que ya le dijeron que gente murió ahí, ahora que empieza a asociar todo lo que le ha pasado en ese cuarto, se da cuenta, empieza a sentir por primera vez miedo, empieza a sentir temor, se empieza a sentir asustado, se empieza a sentir acosado, perseguido. Él describe que él, por miedo a estar cocinando y ver la montaña de ropa y ver la figura, él dice, no volvía a dejar la montaña de ropa ahí, sino ya la echaba directamente en la lavadora para no ver esa montaña mientras yo cocinara, ver la silueta. Ese día dice que está cocinando, que es el último día, la última vez que cocinó en este departamento. Estaba cocinando y volteó a ver la silueta de reojo
pero esta vez abrió los ojos y efectivamente los ojos de esta cosa eran de color rojo, brillante. En ese momento dice ese cabrón que se aterró, ¿sí? Estaba asustadísimo, tenía tanto miedo que tenía miedo a voltear hacia la silueta y que sí hubiera algo ahí, ¿sí? El vato ya había sufrido tanto en el departamento, tanta ansiedad, tanta tensión. Él describe en su historia, no sé si lo estaba alucinando, no sé qué estaba pasando, pero tenía mucho miedo de voltear y que efectivamente estuviera esa cosa ahí. Y dice que apagó todo, lo dejó todo y se fue a acostar, güey. Dice, la neta, cobarde, miedoso, me fui a meter a mi cuarto y me fui a dormir. Y él describe que incluso tenía tanto miedo que le volvió ese sentimiento de niño que tienes de cubrirte, güey, con la sábana, porque seguramente la sábana te va a proteger del demonio, ¿no? Y él describe que se tapó con la sábana. Esa noche se fue a dormir y en su sueño sintió que esta cosa, el niño se le aparecía, se le acercaba y él se empezaba a ahogar con piedras dentro de su garganta. Dice que se levantó ahogándose del sueño y escuchó una voz de un hombre, una voz muy gruesa. Ahí fue el momento en el que él como que cruzó los cables y dijo, güey, lo que sea que esta cosa se me está apareciendo, tiene forma de un niño, pero cuando habla como un hombre adulto con una voz muy gruesa. Dice que solamente decía susurros o decía palabras que él no podía entender. Se despertó, se estaba ahogando, relacionó las canicas, se cagó de miedo, tomó sus cosas y se fue a la verga. Nunca más, nunca supo qué pasó ahí, nunca supo si había un demonio, nunca supo qué era lo que lo estaba acosando, pero se fue a la chingada del departamento, que es lo que uno debe hacer desde el principio. Pero esa fue la historia que nos contó Ángel de Venezuela, que creo que sigue viviendo en Ciudad de México, ya no me lo especifica. Le mando un abrazo a Ángel por esta historia y es lo que hay. Para la gente que no lo sepa, Hard Candy es una chica que es una trotamundos, ¿ok? Ella ha vivido en muchísimos lugares de la República Mexicana. Vivió en Cancún, vivió en Ciudad de México, en Coacalco, iba a Michoacán, ha ido a todas partes del mundo. Hard Candy es una nómada, ¿ok? Es habitante del país completo, ¿ok? Muy bien. Hard Candy siempre es una mujer muy susceptible a diferentes entidades, seres. Ella sí cree en muchas de estas cosas. Ella cree en los espíritus, ella sí cree en los fantasmas, ella sí cree en las energías, ella sí cree en algunos ciertos tipos de maldiciones. Yo creo que Hard Candy tiene una sensibilidad con esas cosas, un poquillo bruja, un poquillo hechicera hasta cierto punto. Algún antepasado de ella a lo mejor lo fue, y sus historias siempre son muy peculiares, y esta historia es una de las historias favoritas de Hard Candy y una de las historias favoritas que me cuenta, así que hoy voy a tratar de hacerle honor a su historia, se las voy a platicar. Hard Candy nos platica que hace años, cuando ella era pequeña, cuando ella tenía aproximadamente unos 10 años más o menos, ellos fueron a un viaje familiar donde ellos eran una familia bastante grande, todas las familias de los tíos, los primos, y fueron unas cabañas a un lugar medio sierra, medio bosque, con ríos, en Hidalgo, me dice, ¿ok? En Hidalgo. Ella ahí fue a convivir con su familia, ya saben, las típicas fiestas de los adultos chupándole al trago y los niños ahí aburridos haciendo desmadre. Alguno de sus tíos, para que los chamacos no se aburrieran, por alguna razón le pareció una gran idea darles una ouija. No sé por qué, pero les dio una ouija y los niños empezaron a jugar la ouija. Ella comenta que era todavía tardecilla, tarde-noche, todavía no estaba anocheciendo completamente, todavía había luz de sol, pero ya estaba empezando a meterse el sol. Los niños empezaron a jugar la ouija. Empezaron a hacer preguntas, las clásicas de preguntas de ¿hay alguien ahí? ¿Qué espíritu está aquí? ¿Qué espíritu ha vivido en esta cabaña? Porque estaban en una cabaña. Y dice que justo cuando estaban preguntando eso, se fue la luz. No había tanto problema porque todavía era de día, entonces no estaba oscuro, había luz, pero claro que al irse la luz, pues ya no, se asustaron obviamente
y hicieron la ouija a un lado, pero ya no podían hacer nada porque pues ya estaba, no había energía eléctrica, no podían ver la tele, no podían hacer nada. Los niños salieron al patio y mientras, como estaban a la mitad del bosque, mientras todos estaban ahí comiendo, tomando sus alcoholes, los adultos conviviendo, hablando de la vida en general, todos los niños decidieron ir a caminar por el bosque y decidieron ir a caminar por el río a ver qué encontraban. Ella dice que empezaron a caminar, pero dentro de las tantas caminatas que realizaron, uno de ellos, uno de sus primitos, se perdió en algún lugar del bosque. Ellos regresaron, trataron de buscar al niño, primero ellos, para no decirle a los adultos que se les había perdido uno, y empezaron a buscar dentro del bosque a ver si lo encontraban, a ver si lo veían, y dice Harkandi que junto con otro de sus 4 primos se acercaron mucho al río, y lo que ella vio ahí pues realmente la dejó marcada para siempre. Dice que se asomó detrás de los matorrales y cerca del río vio a una anciana. Ahí estaba su primito, el que estaba perdido. Estaba al lado de la anciana, que ella la describe con toda la estética de una bruja antigua. Una mujer muy anciana, muy encorvada, con la cara tan arrugada que a veces se llega a ver hasta deforme, pero lo más tenebroso de todo era que la mujer no tenía pies. Ella asegura que trataba de ver los pies, Harkandi asegura que trataba de ver los pies, pero que nomás no se explicaba, no habían pies. La mujer estaba levitando estaba flotando, estaba levitando, y su primito estaba paralizado, ¿ok? Paralizado. Estaba como hipnotizado, estaba como con los ojos perdidos y tenía agarrado al niño. Harkandi la vio directamente, la bruja la vio a ella, le hacía señas de que fuera para allá. Harkandi se cagó de miedo. Ella pensó que estaba teniendo como una alucinación, volteó a ver a sus primitos y se dio cuenta que sus primitos también estaban viendo a la bruja. Salieron corriendo, fueron a decirle a sus papás, a sus tíos, a todos, que se había perdido uno de los niños, que ella había visto algo raro. Se armó el desmadre, algunos estaban medio tomados, otros estaban sobrios, hay un niño perdido en el bosque, se armó el desmadre, todos se esparcieron, algunos en carros, algunos a pie, algunos a buscar ayuda, se hizo todo un desastre. Ella, de pequeña, de 10 años, trató de explicarles lo que había visto como una bruja. Obviamente los adultos suelen ignorar estos comentarios. Tú no sabes lo que viste, espérate, ahorita vamos a ir a buscarla. Fueron a buscar al niño. Ella comenta que toda la noche se pasaron buscando al niño y nomás no lo encontraban. Y ella comenta que cuando estaba, todos los niños se quedaron en la casa con un adulto, y que esa noche fue muy aterradora porque se escuchaban cosas horribles en el bosque. Ella dice que obviamente escuchaban a los adultos hablando, gritando por, ¿dónde estás? ¿Estás por acá? No sé el nombre de su primo. Pero que a veces se escuchaban otros ruidos raros, a pesar de que ella ya había vivido muchas veces en lugares boscosos, ella había dormido en bosques, en ríos, en ese tipo de cosas, y dice ella que con el miedo de que no apareciera su primo fue muy aterrador. Harkandi se quedó muy traumada con ese evento, con el evento de la bruja, y esto va a ser parte importante de lo que les voy a decir. Al día siguiente lograron encontrar a su primito. Lo encontraron sin ropa, tirado en alguna parte del río, traumado, en estado catatónico, creo que se dice, cuando estás como oído y paralizado, rasguñado, con heridas. Pensaron lo peor. Al parecer no tenía nada tan violento, pero sí tenía rasguños en su cuerpo, y de hecho ella comenta que su primo nunca quedó bien. Harkandi, ahora de adulta, cuando tiene sus problemas de parálisis de sueño, varias veces que ha tenido la parálisis de sueño, lo que ella describe que ve cuando algo la está atacando en sus pesadillas o en la realidad, porque ya les expliqué que la parálisis de sueño tú lo sientes muy real, o a veces te despiertas y sigues viendo cosas ahí.
Ella lo que describe es idéntico y ella dice que lo que sigue viendo es aquella bruja que vio cuando estaba pequeña. El ataque más fuerte de todos los ataques y episodios que ha tenido fue una vez que ella se levantó tirando golpes, me despertó, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, hay una mujer ahí, en la esquina hay una mujer. Obviamente, güey, te levantas a las 3 de la mañana, cabrón, todo soñado. Ustedes saben que yo soy muy escéptico con estas cosas. Yo ya sabía que ella tenía parálisis de sueño, yo asumí que lo que tenía era una parálisis de sueño, pero estaba tan asueñado, estaba tan cansado y veía cosas así entre la oscuridad que tus ojos están agarrando como la claridad todavía, que lo decía con una sinceridad y honestidad y ella se veía tan aterrada que les juro que yo empecé a sentir miedo de que hubiera algo ahí, güey. Entonces ella me decía, es que hay algo ahí en la esquina, es que hay algo ahí en la esquina, velo ahí en la esquina. Decía, tranquila, no creo que haya nada. Güey, me paré, cabrón, de la cama, pero me paré así, güey. Ni siquiera le di la espalda a la esquina. O sea, dije, güey, capaz si hay algo ahí, cabrón, en la esquina. Y no podía ver, cabrón, era tan oscuro la esquina que no podía identificar si no había nada ahí o sí. Prendí la luz, no había nada. Pero ella, a pesar de que prendí la luz, ella seguía asustada, ella seguía asegurando que había algo. Y ella vio algo extraño ahí, ¿ok? Y a veces cuando este ser la ataca o la busca, ella vio algo extraño. Yo no creo mucho en estas cosas, ¿ok? Yo he platicado con ella acerca de este tema. Yo creo que lo que vio, si es que vio algo, no era una bruja. Y si es que era una entidad paranormal, yo creo que solamente era un ser que probablemente tomó la forma de eso, pero no creo que eso fuera humano. O sea, realmente no creo que haya sido una bruja. No sé qué pensar, no sé qué decirles, solamente les cuento lo que ella vio. Ella nos está compartiendo esta historia y como siempre, pues yo le creo.